Hoy voy a dar un poquito de todo respecto a la Unión Europea. Va a haber un momento de explicación de las medidas económicas, momento de análisis político para que entendamos las posiciones de algunos países en este tema y también momento de resumen para ver qué se ha hecho hasta ahora, porque es que cada semana se están tomando medidas y están ocurriendo hechos que merecen ser explicados. Y este vídeo nace a raíz del último evento importante que ha sucedido, que tuvo lugar el jueves 23 de abril con la reunión del Consejo Europeo. Sí, otra más, es lo que tiene intentar poner en común a 27 países. Esta reunión, que era la cuarta, era muy importante, ya que si no se sacaba un mínimo consenso sobre cómo la Unión Europea va a ayudar económicamente a los países, pues la cosa pintaría bastante fea precisamente en términos de unión, de jugar en equipo. Y ojo, spoiler alert, tampoco es que tengamos a fecha de hoy un plan de consenso como tal, pero bueno, algo se ha avanzado y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo os recomiendo que os tumbéis tranquilamente en el sofá porque el vídeo de hoy tiene bastante contenido económico, pero como siempre voy a intentar limitarme a dar los puntos básicos para que entendamos todo este caos cuando leamos titulares en prensa y en televisión. No voy a hacer un listado de todas y cada una de las medidas que se han tomado desde que comenzó la pandemia, ya que si no, de verdad, este vídeo se hace eterno. Pero sí que hay algunas medidas muy importantes y que nos tocan en el día a día a nosotros, a la ciudadanía. Por ejemplo, el 19 de marzo, la Comisión Europea abrió un marco temporal para que los países pudieran recibir ayudas especiales dadas la situación. Como hay muchas empresas que han tenido que parar su producción, dentro de estas ayudas hay unas que son subvenciones directas por un máximo de 800.000 euros por empresa. O bien se puede contar con ventajas fiscales, como por ejemplo que te bajen el IVA durante este tiempo. El 2 de abril, la Comisión Europea lanzó otra iniciativa para ayudar a las personas cuyos puestos de trabajo se vean afectados por la pandemia y acaben desempleados. Esta iniciativa se llama SURE y lo que permite es que los estados puedan pedir un préstamo máximo de 100.000 millones de euros para, entre otras cosas, ayudar a las familias que ya no tienen ingresos porque no pueden trabajar. Además, dentro de esta iniciativa se hizo atención especial a agricultores y pescadores, ya que parecía que habían quedado, pues ahí un poquito olvidados. El 6 de abril se anunció que las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea iban a contar con un fondo de 8.000 millones de euros para poder recuperarse a nivel económico. O sea, respecto a la cantidad de dinero, sí, evidentemente es una novedad. Pero es que al final cada año la Unión Europea acaba apoyando a más de 200.000 empresas, solo para que nos hagamos una idea del contacto que hay entre la Unión Europea y su tejido empresarial. Además, también se han tomado medidas que son súper lógicas y necesarias, como por ejemplo la suspensión del IVA en el material sanitario que importamos de terceros países, o sea, países que no son de la Unión Europea. Esto se hizo porque todos los Estados miembros lo acordaron con el fin de poder hacer que el material necesario, como mascarillas o respiradores, lleguen más fácilmente. Y la última, y esta puede que nos suene mucho más, es la aprobación del paquete de más de medio billón que acordó el Eurogrupo. Esto se acabó aprobando en el último Consejo Europeo y básicamente ofrecen una triple red de seguridad: dinero para los estados, para las empresas y para los empleos. Entonces, como en la descripción, como siempre, tenéis más enlaces con más información, vamos a ir avanzando para ver qué pasó en esa reunión del 23 de abril en el Consejo Europeo. Antes de meternos de lleno en lo que ocurrió en esa reunión, merece la pena que nos pongamos en contexto porque ocurrieron bastantes cosas antes de esa reunión. Y tampoco hace falta irse muy atrás, ya que el 16 y 17 de abril hubo una sesión plenaria en el Parlamento Europeo y allí se acabó aprobando que la Unión Europea debería incluir bonos de reconstrucción en sus presupuestos. Es decir, que el Parlamento Europeo aprobaba que en el gran plan económico de recuperación que va a tener que llevar a cabo la Unión Europea sí o sí, pues se incluyeran bonos de reconstrucción y no coronabonos. La diferencia básica es que mientras los coronabonos suponen que cada Estado miembro se endeude, los bonos de reconstrucción harían que fuese una institución de la Unión Europea la que se endeudase, y seguramente sería la Comisión Europea. Por lo tanto, el dinero no saldría directamente de los Estados miembros, sino del que ya tiene recaudado la Comisión Europea. Además, en el Parlamento se votó a favor de que estos bonos de reconstrucción sean incluidos en los presupuestos de la Unión Europea, ya que así sería fácil situarlos dentro de un mecanismo con una duración concreta en el tiempo y que ya sabemos bien cómo funciona. O puede que no.
No voy a profundizar mucho en cómo funcionan los presupuestos de la Unión Europea, ya que tengo pensado seguramente hacer un vídeo en el futuro detallando este tema, pero sí que hay que saber ciertas cosas básicas. Los presupuestos de la Unión Europea funcionan en periodos de 7 años y, casualidades de la vida, los siguientes van del 2021 al 2027, por lo que sí, mientras ocurre toda esta pandemia, también se están negociando los presupuestos del año que viene. El borrador de los presupuestos lo lanza la Comisión Europea. Luego el Consejo tiene que aprobarlo y luego el Parlamento puede presentar enmiendas. Si no se ponen de acuerdo, pues la Comisión Europea tiene que lanzar otro borrador. Pero bueno, supongamos que se ponen de acuerdo. El Consejo y el Parlamento lo ven bien, lo aprueban, pa'lante, fumata blanca, hay presupuestos. Bien, pues con esto en mente cabe remarcar que lo que se votó en el Parlamento Europeo no era vinculante. O sea, que el Consejo Europeo no estaba obligado a seguir lo que dijera el Parlamento, pero sí que esto es un método de presión. Otra noticia relevante que ocurrió antes del 23 de abril fue que España presentó un plan económico. Seguramente todos recordaremos los titulares de Sánchez presenta a Bruselas un plan económico de 1,5 billones. Vamos a explicarlo. Digamos que España, con este plan, presentaba sus intenciones para las negociaciones del día 23 y proponía crear un fondo de reconstrucción de 1,5 billones en total. Es decir, que ese dinero se destinaría a los países de la Unión Europea en función de si han sido más o menos afectados por esta crisis para poder recomponerse económicamente. En términos políticos, este plan fue bien acogido por los líderes de la Unión Europea, ya que mientras se defendían todavía los intereses de los países del sur, como Italia o Francia, si lo consideramos sur, no se hacía mención específica a los coronabonos. Y esto es importante, porque esto allanaba el terreno para poder contar con el sí de Alemania, que tiene mucha importancia en esto porque es la economía más fuerte de la Unión Europea. O sea, es como el Messi o el Cristiano Ronaldo del equipo si hablamos en términos económicos. Además, cabe destacar que el plan de España iba en línea con el de la Comisión Europea, que también hablaba de hacer un fondo de reconstrucción de 1,5 billones. Sin embargo, había diferencias notables entre ambos. El plan de España contaba con dos puntos que iban a ser muy difíciles de asumir por los países del norte el día de la reunión. El primero era que se hablaba de subvenciones a fondo perdido, transferencias directas, es decir, dinero que la Unión Europea daría directamente a los estados y que luego estos estados pues devolverían una parte o puede que nada. Este tipo de subvenciones los estados a veces las llevan a cabo para, digamos, equilibrar las desigualdades sociales que pueda haber o para darle protección especial a un sector. Pero vaya, que eso de dar dinero y no tener que devolverlo a lo mejor iba a ser difícil de vender. El segundo punto era que se hablaba de deuda perpetua, o sea, que la Comisión Europea generase una deuda para darle dinero a los países y luego esos países no estarían obligados a devolverle el dinero a la Comisión. Pero sí que se habló de que según fuesen mejorando las economías, se fuese devolviendo ese dinero. El problema que veían los países del norte era que esas economías sureñas no acabasen mejorando y que al final tuviésemos una Comisión Europea endeudada hasta la eternidad. Pero bueno, ya os digo, estos son pinceladas básicas para que tengamos claro cuáles fueron esos puntos discordantes y lo que más chocó. Como siempre, en la descripción hay más enlaces y en este caso sí que os recomiendo que leáis y escuchéis a economistas que llevan años trabajando este tema. Bueno, pues tras todo esto, al fin llegó el 23 de abril y había bastante miedo. Había bastante miedo porque no se esperaba que los líderes salieran con un plan fijado, sino que realmente, con suerte, tuviéramos unos mínimos de acuerdo para ir fijando el plan. Eso sí, los mínimos comunes son positivos, puede que insuficientes, pero son los siguientes. Se acordó crear un plan de reconstrucción que esté dentro de los presupuestos, que es la idea que apoyó el Parlamento Europeo. Además, se habló de que este fondo de reconstrucción estuviese compuesto por tres patas: por los propios bonos de reconstrucción, por nuevos impuestos a lo mejor a ámbitos como el plástico o el CO2, y por aportaciones un poquito superiores que hacen los países a la Unión Europea. Pero vaya que queda muchísimo por saberse, o sea, ¿cómo de grande va a ser al final este fondo? ¿Va a ser 1,5 billones? ¿Van a ser 2 billones? ¿Cuánto va a ser? También, este dinero, ¿cómo se va a transferir a los estados? ¿Van a ser transferencias directas, como apoyan los países del sur? ¿O van a ser préstamos, como apoyan los países del norte? De momento, prácticamente todos los analistas coinciden en que seguramente el plan final acabe siendo un poquito una mezcla de todo, de subvenciones directas y también de préstamos,
faltará ver en qué ámbitos hay subvenciones directas y en qué ámbitos hay préstamos que luego hay que devolver. Además, también más o menos se estima que para junio o julio como muy tarde ya tengamos el plan. Pero hasta que lleguemos a eso, cualquier cosa puede pasar, porque en Países Bajos, por ejemplo, tenemos un gobierno de centro muy europeísta y va a necesitar un plan final que pueda vender en su país diferente a les estamos dando dinero a los pobres del sur, porque si no, el partido de extrema derecha en Holanda les irá ganando terreno para las próximas elecciones, que son en 2021. De hecho, es que ahora mismo Mark Rutte, el primer ministro holandés, está mejorando muchísimo en las encuestas precisamente por su férrea posición en las negociaciones en la Unión Europea. Y por otro lado tenemos el caso de Italia, que este sí que es más follonero porque el gobierno actual está formado por el Partido Socialista y por el MS5, el Movimiento 5 Estrellas, que ideológicamente nadie sabe muy bien dónde situarlos, pero pensad que el MS5 viene de haber estado en un gobierno con la Liga Norte de Matteo Salvini, que es considerada de extrema derecha, y ahora el MS5 forma un gobierno con el Partido Socialista. Entonces, el caso que se le presenta al gobierno italiano es que si no consiguen un acuerdo que puedan vender en su país como la Unión Europea nos da dinero para paliar nuestra altísima deuda del PIB, pues la Liga Norte les va a comer más terreno aún y a lo mejor, quién sabe si se puede romper el gobierno del MS5 y el Partido Socialista o si finalmente este gobierno se mantiene, pero tienen que ser rescatados o deciden hacer un impago a la Unión Europea. Estas son las cosas que ahora mismo teme el gobierno italiano. Y obviamente estos análisis son a ojos de los partidos que gobiernan. Los que no gobiernan, pues claro, estarán encantados de cualquier desgaste político que ocurra. Entonces, esto al final es tan sencillo de visualizar como que tenemos una cama muy grande con una manta muy corta. Si Holanda se tapa la cabeza, los pies de Italia se quedan al aire. Por lo tanto, la solución, si la Unión Europea quiere salir reforzada de esta crisis, es que los países miembros se estrujen un poquito más para caber todos bajo esa corta manta. El vídeo se ha hecho más largo de lo que esperaba, pero espero que haya servido para que tengáis claros los puntos más importantes de este tema y como siempre yo me intento limitar a dar la información y los análisis y vuestra evidentemente es la opinión, así que por favor cualquier comentario que tengáis que sea constructivo y que aporte en términos económicos, dejadlo aquí debajo porque seguro que nos ayuda a todos. Sin más, espero que sinceramente estéis bien de salud y ánimo para lo que nos queda todavía de confinamiento, que cada vez queda menos, y nos veremos en el próximo vídeo la semana que viene.